Dios les bendiga, hermanos, una feliz noche y vamos en este momento a estar ocupaditos en, en un tema muy importante. Ustedes van a estar mirando un título ahí que nos habla del galardón completo. Dice el apóstol Juan en la segunda carta, o en su segunda carta, donde dice que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y a continuación dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y además, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces parece que se refiere mucho a personas que han estado en la iglesia, que fueron iluminados con la luz del cielo y que gustaron el pan celestial, la comida, la vianda de la vida eterna, y que militaron durante un tiempo, algún tiempo, en los caminos del Señor, y luego un día se cansaron, desmayaron y se extraviaron, buscando otros caminos, buscando otras formas de vida, porque les aburrió, les cansó, les fatigó la vida cristiana, aunque la Escritura dice que la vida cristiana no es fatigosa. Dice el Señor Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero de alguna manera lo que dice es que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice que no tiene a Dios. Entonces, para que usted tenga a Dios, usted debe perseverar en la doctrina de Cristo. Debe ser fiel, debe perseverar. En medio o a pesar de circunstancias adversas, que siempre las van a ver. La vida en este mundo está rodeada de martirios, de sufrimientos y de momentos muy bonitos, muy agradables, pero también de situaciones y de momentos tristes. Pero lo que la Biblia dice es que usted debe ser fiel, fiel en todos los momentos y en todas las circunstancias de la vida. Y a pesar de los cambios de la vida, los más buenos y los más difíciles, los más adversos. Porque a veces la persona dice, a ver, la situación de pobreza es lo más peligroso, o de enfermedad es lo más difícil que puede matar o destruir o acabar la vida cristiana. Pero resulta que no es así. No es así, porque hay personas que en medio de una enfermedad se fortalecen, se robustecen en fe, buscan y encuentran a Dios y encuentran un mejor nivel de espiritualidad. Hay otros que en la pobreza llegan a ser enriquecidos de fe y de valores, como por ejemplo la paciencia. O en medio de una crisis, ellos aprenden a solventarla y a superar esa crisis, por difícil que sea,
fortaleciéndose en Dios y en el poder de su fuerza. Entonces la persona llega a decir, si yo tuviera buena provisión económica, un mejor nivel de vida, si yo tuviera dinero, seguramente yo podría ser más fiel y más consagrado. Y no es así. A veces las personas en la iglesia llegan, muchos de ellos, en una vida de pronto con mucha estrechez y dificultad, logran superarse, crecer, mejorar, prosperar, fructificar, y pueden ser fiel en medio de una circunstancia difícil o adversa. Y viene la prosperidad, y la prosperidad los destruye. Por eso el apóstol San Pablo dijo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, y dice él, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiere decir que debemos ser fiel a Dios, cualquiera que sea la circunstancia o la situación. San Pablo dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Y dice, y en todas las cosas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, lo que tenemos que es aprender a mirar la vida cristiana de esa manera, con los ojos del Espíritu, tal como Dios la mira o como Dios quiere que nosotros la podamos mirar. Y la persona, o sea, la Biblia dice aquí, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Quiere decir dos cosas muy importantes: que la vida cristiana está rodeada de premios y de garantías y de bendiciones. Unas bendiciones son para esta vida y otras bendiciones reservadas para la vida eterna. No hay una sola persona, alguien que pueda decir, yo llegué al Evangelio enfermo, demasiado pobre, colmado de problemas, y ahí están mis malos momentos y mis crisis y mis cargas y mis penas, y no he tenido ninguna garantía ni beneficio en el Evangelio. Nadie puede decir eso. La gente, las personas llegan a la iglesia abrumados de conflictos, enfermedades, y se sanan, y de muchas angustias y tristezas, y aquí encuentran alegría, solaz, esperanza. Aquí encuentran paz, aquí encuentran bendición. En el Evangelio encuentran una nueva vida, porque eso fue lo que dice la Sagrada Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí se reciben unos beneficios que tienen que ver con la redención, o sea, beneficios y bendiciones que derivan de la redención. La redención viene, como si dijéramos, en dos paquetes. Uno que tiene que ver con esta vida y para esta vida, y otro que tiene que ver con la eternidad. Y hay personas que solo les interesa esta vida terrena. Solo les interesa ser sanos de una enfermedad, o
liberados de una crisis o de un miedo, de un peligro, cualquiera que sea. Y el otro paquete, el que está reservado para la eternidad, no lo toman, no lo reciben y no les importa. Y entonces por eso dice, reciban el galardón completo. O sea, las bendiciones que son para esta vida, para ti, para tu salud, para tu bienestar, para tu alegría, para tu salvación en esta vida, para tu familia, para todo tu entorno. Reciba esa parte porque es tuya, porque te corresponde, porque es para tu bien. Y la otra, no se la vaya a perder, porque es la que tiene que ver con la vida eterna. El salmista David alguna vez dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién lo dijo? Un hombre extremadamente rico, un hombre profundamente rico, un hombre que humanamente aquí lo tenía todo, pero vea usted que él tenía sus ojos puestos en el cielo, arriba, a donde usted que me escucha debe tener su mirada y debe tener su corazón. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y además dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Le voy a contar algo. Le voy a contar una historia que la encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y la Biblia nos cuenta de un rey llamado Joás. Dice que este Joás, su padre era un rey y fue asesinado. Le dieron un golpe de estado, lo asesinaron y, le arrebataron el reino. Y la reina madre, se dice que se tomó el gobierno. Y entonces, para borrar cualquier posibilidad de que continuara la línea real, dice que ordenó matar a todos los familiares del rey. Y entonces el sumo sacerdote, la esposa del sumo sacerdote era pariente del rey muerto. Y entonces ella dice que de una manera furtiva, tomó al niño que tenía un añito, lo guardó, lo escondió en su propia alcoba durante seis años. Cuando tenía 7 años, el sumo sacerdote o el sacerdote tomaron ese niño con unos príncipes, muchos príncipes y sacerdotes. Dice que lo llevaron al templo, lo coronaron y proclamaron diciendo, he aquí el rey. Y en ese momento ese niño de 7 años fue coronado rey. Era un niño y uno dice, bueno, ¿y ese adolescente qué podía hacer a esa edad? La Biblia nos cuenta que el asesor era el sacerdote, era un hombre santo, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que amaba a Dios en verdad, con lealtad, con fidelidad. Y él era el sacerdote, el que le indicaba a ese niño rey la manera como debía comportarse ante el pueblo y cómo debía comportarse ante Dios de una manera fiel, de una manera honesta y sincera. Entonces, en los primeros tiempos, en la juventud de ese joven rey, pues comenzó una época hermosa donde dice la Biblia que este joven rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote, Joiada así se llamaba, y un acto de piedad porque la casa de Dios estaba abandonada. Muchos sacerdotes y levitas se habían ido a trabajar en trabajos seculares,
habían abandonado el ministerio, la casa había quedado despoblada y abandonada, y como consecuencia del abandono comenzaron a agrietarse en las paredes, a dañarse, y esas grietas amenazaban con que la casa se iba a derrumbar. Pero dice que él ordenó, tomó medidas y decretos para comenzar una reconstrucción, una época de reconstrucción del templo y reconstrucción de los valores y de la ley y de la fe judía que se había derrumbado por la corrupción de otros reyes y de otros gobiernos, y por esos malos comportamientos la casa había quedado abandonada. Entonces él tomó unas medidas piadosas que fueron bendecidas por Dios y entendidas por el pueblo como benéficas, y le trajeron a él bendición. Dice que decidir es tomar una resolución del corazón. Es cuando la persona dice, bueno, mi posición es esta, voy a restaurar la casa de Dios, voy a trabajar para los propósitos de Dios, voy a convertirme en un colaborador de la obra del Señor y hacerlo con decisión, no con flaqueza. Dice la Biblia que él tomó esa resolución de reconstruir la casa de Dios. Llamaron maestros, constructores, artesanos, y empezaron a trabajar, albañiles, carpinteros, cantores, en fin, y comenzaron a restaurar la casa. Y dice la Biblia que esa gente, esos artesanos, hacían la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Restauraron la casa a su antigua condición. Es como querer hacer un retorno en esa época que ya habían pasado muchos años, hacer un retorno a los tiempos de Salomón, cuando ese templo fue construido y fue llenado o lleno de la gloria de Dios. Más o menos ese era el propósito. Es como si usted dijera, el cristianismo de hoy dijera, después de 2000 años que han transcurrido, y dijera, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya un avivamiento? Para que haya una llenura del Espíritu Santo, para que haya una transformación, para que podamos ver milagros y maravillas y señales y prodigios. ¿Cómo hacemos para sentir un avivamiento, recibir o tener un avivamiento grande en nuestra vida o en nuestra iglesia? Entonces, ¿qué tocaría? Mirar hacia atrás. Como dice Isaías, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y a la roca de la cantera de donde fuisteis arrancados. O lo que dice la Escritura, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted quiere ser un buen cristiano, si usted quiere llevar una vida espiritual, una vida cristiana, grande, fuerte, fructífera, victoriosa, plena, llena de bendiciones y de Dios, le va a tocar entonces ir a las epístolas, ir al libro de los Hechos, mirar los primeros capítulos del libro de los Hechos, cómo empezó el cristianismo, cuándo empezó, cuáles fueron las cosas que los hizo a ellos grandes, fuertes, que los hizo ser capaz de evangelizar el mundo romano, el mundo de esa época, en tan poco tiempo, en menos de un siglo. ¿Qué fue eso? Entonces la Biblia dice, edificados
era el fundamento de apóstoles y profetas, nos manda hacia atrás, hacia esos primeros tiempos del cristianismo. O sea, nos manda a los evangelios, a las epístolas, al libro de los Hechos y a aquellos primeros tiempos, cómo se constituían y se formaban las iglesias y cómo eran ellos en aquellos tiempos. Además dice la Biblia, mirad a vuestros pastores, los que os hablaron la palabra, considerad cuál haya sido el fruto de su conducta e imitad su fe. Nos manda hacia atrás. Observe que cuando la persona va perdiendo la espiritualidad, va perdiendo la consagración, la fe, comienza a mirar hacia adelante, la evolución de un mundo malo que lo alucina, un mundo que con sus luces lo engaña, y la Biblia nos manda a mirar hacia atrás, al libro de los Hechos, mirar la obra redentora de Cristo en la cruz, mirar el Pentecostés, mirar el nacimiento de la iglesia y la constitución de la iglesia y de las iglesias de aquellos primeros tiempos. Entonces eso es lo que vemos aquí. Dice que como en la antigua condición era el propósito del rey, llevar la iglesia, llevar el templo de Dios hacia esa antigua condición, o sea, los tiempos de Salomón, aquellos primeros tiempos después de la construcción de ese templo. Pero hay algo más, y aquí comienzan las tristezas. Dice, en todo este tiempo ese rey fue prosperado, hubo alegría, hubo paz en el reino. Fue un periodo de paz, de alegría, de tranquilidad, de bienestar. ¿Por qué? Porque esa es la primera parte que está en el paquete de la redención, que a la persona le va bien, que Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Pero aquí hay una especie de lunar, y vamos a observarlo. Dice la Escritura que Joiada, el sumo sacerdote, ya era un hombre muy viejo, y dice que murió. Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Entonces, muerto el sacerdote, su instructor, su luz, su consejero, la antorcha que lo iluminaba, el hombre era como el mapa que guiaba la ruta de su camino y de su senda para que no se extraviara y para que le fuera bien, fiel, para que le fuera bien. Dice la Biblia que entonces los príncipes del pueblo, o sea, los grandes de la nación, llegaron al rey y le ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Al rey le gustó eso. Al rey le gustó que ahora no solamente tenía un pueblo bajo sus normas, bajo su autoridad, bajo su gobierno, sumiso a él, sino que ahora llegaron los príncipes, los grandes de la nación, y le ofrecieron obediencia, y ahora toda la nación estaba bajo sus pies. Él era el soberano absoluto de toda la nación, algo así como un dictador omnipotente que hace lo que quiere y que nadie le puede objetar o decir está haciendo mal. No, ahora es un dictador. El rey se convierte ahora en un dictador, en un amo de la nación, en un gobernante absoluto de toda la nación. Y ahí empezaron los problemas. Y mire aquí empieza su tristeza. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres,
y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Y sigue. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Aquí empieza, o sea, hasta aquí iba el hombre ascendiendo de una manera inconfundible, de una manera próspera. Iba subiendo, escalando, mayor altura, mayor posicionamiento, no solamente en su relación con Dios, sino al nivel de pueblo, y se hizo famoso en el mundo de aquellos tiempos. Pero ahora comienza su declive, y ahora dice la Biblia que desamparó la casa de Dios y se entregó a cultos profanos, a cultos idolátricos, sirviendo a los Baales, a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Abandonó a Dios. Y ahora llegan unos predicadores, unos profetas. Dios le envió unos profetas para amonestarlo, para que regresara al camino. Por eso el texto dice, mirad bien que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y acto seguido dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, este rey aquí se separa, rompe su relación con Dios, se separa de Dios, se extravía del camino y se va en pos de cultos idolátricos. Y ahí empezó su peligrosa caída. Y dice la Biblia que la ira de Dios vino sobre él. Sin embargo, Dios, que es bueno, hermano, usted que me escucha, de pronto estará pasando problemas, estará en una situación de indecisión, pensando en tal vez extraviarse del camino o volver atrás. Dios le envía un pastor o un líder, un predicador, para hacerlo caer en razón, para que usted reflexione, para que usted se arrepienta, para que usted se reconcilie con Dios y se restaure en su vida espiritual. Pero mire lo que él hizo. Dice que Dios le envió predicadores para tratar de amonestarlo o para amonestarlo y para tratar de hacerlo regresar a la senda. Y dice la Biblia que no los escuchó, no los escuchó. Entonces vino un predicador que era sacerdote también, hijo del sacerdote Joiada, el que lo había protegido, el que lo había guardado, el que lo había librado de la muerte, el que lo había asesorado durante tantos años y guiado con éxito hacia una vida de prosperidad, de victoria y de bendición. Y él mató a ese sacerdote, o sea, le mató al hijo de ese sacerdote bueno que había hecho tanto por él y tanto bien. Entonces, ¿cómo le pagó? Asesinándole un hijo. Observe los malos corazones, los seres malvados como son. ¿Cómo pagan? Con un mal, un bien. Y con un mal o una ofensa o un agravio, pagan una mano extendida, una mano caritativa y generosa, de bondad, una mano piadosa. ¿Cómo son los seres malvados, de ingratos, de pérfidos y malignos? Dice la Biblia entonces, Dios envió contra ellos un ejército sirio. Y dice la Biblia que ese ejército sirio llegó con poca gente, eran pocos soldados.
Y este rey Joás enfrentó a ese ejército sirio con mucha gente, dice que un poderoso ejército, pero ese poderoso ejército fue destruido por los sirios, aunque habían llegado con poca gente. Fue destruido, llegaron a Jerusalén, saquearon el templo, se llevaron la riqueza, mataron a sus príncipes y a él lo dejaron gravemente herido. Y finalmente se levantaron dos de sus propios guardaespaldas y lo asesinaron. Ahí terminó la vida de un hombre que empezó bien, muy afortunado, muy bendecido y ayudado por manos generosas, por almas nobles, por corazones nobles que cuidaron de él desde que tenía 1 año y lo ayudaron para que tuviera éxito, suerte, fortuna, bendición, y él pagó con maldad. El precio que pagó fue demasiado caro. Queridos hermanos y amigos que escuchan esta enseñanza, volvemos al texto. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Hermano mío, usted que ha estado durante muchos años en la iglesia, pocos o hartos, y de pronto ha tenido momentos de sufrimiento, de angustia, pobreza, enfermedad, ha sido ultrajado por causa del evangelio, o despreciado por sus amigos o familiares por causa del evangelio. Y Dios te dice que por todas esas cosas usted va a ser recompensado y bendecido. Porque Jesús dijo, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De pronto a usted le ha sucedido todo eso, o de todo eso ha tenido en el camino espiritual, en el camino de su vida cristiana. Pero Dios también lo ha bendecido. Dios lo ha colmado de bendiciones también. Estamos hablando del paquete, de esa parte del paquete que Dios le da para esta vida. Y luego le dice, pero sea fiel para que reciba galardón completo. O sea, para que la vida eterna no te la pierdas por desviarse del camino, por alejarse, por separarse de Dios. Dice el texto, nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino que de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano querido, y usted que me escucha, sigue fiel, sigue adelante. San Pablo dijo, olvidándolo todo, me extiendo a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Haga eso, haga lo mismo usted, sea fiel y persevere y luche por su salvación, porque vale la pena. Dios te da bendiciones para esta vida y bendiciones para ti, para tu hogar, para tu familia y bendiciones para la vida eterna. Dios le bendiga y que pases una feliz noche.